A ver, si miramos un cerebro humano, a simple vista, ¿qué vemos? Pues dos mitades casi idénticas, ¿verdad? Un reflejo casi perfecto. Pero claro, esa simetría esconde uno de los mayores misterios de la biología. Y aquí está la gran pregunta, la que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que esas dos mitades, que parecen gemelas, acaben haciendo trabajos tan diferentes? ¿Es algo que viene de fábrica o se va construyendo poco a poco? Venga, vamos a meternos de lleno en este viaje alucinante. Vale, para empezar a entender todo este lío de cómo se forma un cerebro, lo primero es quitarnos de la cabeza una idea que ha durado siglos. Seguro que a todos nos suena el eterno debate, naturaleza o crianza. O sea, ¿somos lo que dicen nuestros genes o lo que nos pasa en la vida? Durante muchísimo tiempo, la ciencia lo planteó como una pelea, como si tuviéramos que elegir un bando. O eras del equipo genes o del equipo entorno. Pues resulta que ni lo uno ni lo otro. O mejor dicho, las dos cosas a la vez. Hoy sabemos que no es una batalla, para nada. Es más bien una colaboración, un trabajo en equipo. Los genes son como un guión con muchas posibilidades, no una sentencia fija. Y es el entorno el que le va diciendo al guión qué partes tocar. Y esta interacción, que es fascinante, tiene un nombre: epigenética. La epigenética, para que nos entendamos, es como el director de la orquesta de nuestros genes. El entorno no cambia la partitura, no cambia el ADN, pero sí que le dice a cada músico genético: oye, tú ahora tocas más alto, tú te callas un rato, y ahora todos juntos. Es el que decide el ritmo, el volumen, la música final que suena. Y ojo que esto no es pura teoría, ¿eh? Tenemos pruebas muy claras. Por ejemplo, hay estudios impactantes sobre las hambrunas que hubo en los años 40. Se vio que los hijos de las madres que pasaron por esa malnutrición extrema durante el embarazo, pues décadas más tarde, sus cerebros tenían una arquitectura distinta. Y esto se traducía en más problemas de aprendizaje, de memoria. El entorno, incluso antes de nacer, ya estaba esculpiendo el cerebro, una marca que dura toda la vida. Entonces, con este baile entre genes y entorno ya claro, vamos a lo práctico. ¿Cómo se construye el cerebro? Ladrillo a ladrillo, o mejor dicho, neurona a neurona. Imagina que es un proyecto de construcción gigante, una obra faraónica, dividida en 4 fases clave. La primera fase, la neurogénesis. ¡Pum! Una producción en masa de neuronas, una locura. La segunda, la migración. Esas neuronas recién nacidas tienen que viajar cada una a su puesto de trabajo definitivo. Luego, la tercera, sinaptogénesis. Una explosión de conexiones, todas las neuronas intentando hablar con todas. Y por último, la cuarta fase que es la más alucinante y la más importante, diría yo, la poda sináptica. Y sí, he dicho poda, el cerebro se vuelve más listo quitando cosas, no poniéndolas. Curioso, ¿verdad? Vamos a ver este gráfico que es muy revelador. La primera barra, al nacer, la densidad de conexiones es, bastante baja. Pero ojo a la segunda barra. A los 6 años, ¡boom! El cerebro es una jungla de conexiones, un caos absoluto. Hay muchísimas más de las que se van a necesitar nunca. Y luego fíjate en la tercera barra, a los 14 años. La densidad ha bajado en picado. La pregunta es obvia: ¿por qué demonios iba el cerebro a destruir su propio trabajo? Y aquí está la clave de todo. Resulta que tener más conexiones no significa ser más listo. De hecho, a veces es todo lo contrario. El cerebro busca ser eficiente, ser rápido. Así que aplica una regla muy simple. O lo usas o lo pierdes. Las conexiones que se usan mucho se hacen más fuertes, más rápidas. Las que no se usan, se cortan, se eliminan. Y esta limpieza, esta poda, es lo que convierte esa jungla en una red de autopistas supereficaz. Un cerebro más rápido y más potente. Todo este proceso de construir y luego limpiar, de crear y podar, nos deja con un cerebro que no solo es eficiente, sino que también es un cerebro de especialistas. Y con esto volvemos a la pregunta del principio: ¿qué pasa con las dos mitades? Pues bien, en la gran mayoría de la gente, más del 90%, el hemisferio izquierdo se convierte en el especialista del lenguaje, de la lógica, de ir paso a paso. Mientras tanto, el derecho se especializa en, el panorama general, el contexto, el tono de voz, la orientación en el espacio, o algo tan complejo como reconocer una cara. Ojo, no es que uno trabaje y el otro mire, es que cada uno tiene sus talentos. Y aquí hay que romper un mito, uno muy, muy grande. Eso de que hay gente de cerebro izquierdo súper lógica y gente de cerebro derecho súper creativa es una tontería. Una simplificación que se ha hecho viral, pero que no tiene base científica. La realidad es que para hacer casi cualquier cosa usamos los dos hemisferios. Siempre. Su colaboración es lo que nos permite hacer todo lo que hacemos. Vale, perfecto. Tenemos dos especialistas. Pero, ¿cómo hablan entre ellos? ¿Cómo se coordinan para no pisarse el uno al otro? Pues, como en cualquier equipo, necesitan una forma de comunicarse. Una muy buena, de hecho. Y esa vía de comunicación tiene nombre: el cuerpo calloso. Imagina una autopista de información, la más grande y transitada del cerebro, que conecta a los dos hemisferios. Por ahí pasa todo, permitiendo que el especialista lógico y el especialista global se pongan de acuerdo.
Y para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de más de 300 millones de fibras nerviosas, de cables, 300 millones de conexiones pasando información de un lado a otro a una velocidad de vértigo. Es casi imposible de imaginar. Y curiosamente, una de las mejores formas que hemos tenido de entender para qué sirve esta autopista ha sido ver qué pasa cuando se corta. Esto se ha hecho en casos muy extremos de epilepsia. Son los famosos pacientes de cerebro dividido. Y lo que se descubrió con ellos es alucinante. A ver, imagina este experimento clásico. A uno de estos pacientes se le muestra una palabra, pongamos llave, pero solo de forma que la vea su ojo derecho. La información va al hemisferio izquierdo, el que controla el habla, y el paciente dice sin problema, he visto una llave. Normal. Pero ahora hacemos lo mismo con el ojo izquierdo. La información va al hemisferio derecho, el que no tiene lenguaje, y si le preguntas, el paciente te dirá, no he visto nada. Pero aquí viene lo increíble. Aunque la persona jura y perjura que no ha visto nada, si le pides que coja un lápiz con la mano izquierda, la que controla el hemisferio derecho, y dibuje lo que no ha visto, ¿sabes qué dibuja? Una llave. Alucinante. Su hemisferio derecho lo sabía todo el rato, pero como la autopista estaba cortada, no podía decírselo al hemisferio izquierdo para que lo verbalizara. La prueba definitiva son dos mentes en un solo cráneo, y necesitan hablar entre ellas. Con todo esto, podríamos pensar que, vale, el cerebro se construye en la infancia, se especializa, y ya está, trabajo terminado. Pero no, nada más lejos de la realidad. La obra nunca se acaba. Hay una cualidad maravillosa del cerebro que se llama plasticidad cerebral. Y esto básicamente quiere decir que el cerebro es maleable. Es capaz de cambiar, de reorganizarse, de crear nuevas conexiones y de reforzar otras, durante toda la vida. No es algo que solo pase de niños. El cerebro está en un estado de obras permanente. Y esta idea es potentísima, si lo piensas. Cada cosa nueva que aprendemos, cada idioma, cada instrumento que tocamos, incluso cada conversación interesante, todo eso deja una marca física, real, en nuestro cerebro. El aprendizaje no es algo abstracto, es un proceso biológico que, literalmente, nos reconstruye por dentro día a día. En resumen, el cerebro que tenemos ahora mismo es el resultado de ese baile increíble entre la genética y toda una vida de experiencias. Es una obra de ingeniería biológica afinada por todo lo que nos ha pasado. Así que la pregunta final no es solo cómo hemos llegado hasta aquí, sino qué será lo próximo que le dé forma.